Hoy tenemos en W Radio a Manu Ureste. Él es periodista de investigación del portal Animal Político, es escritor y está publicando bajo el sello de Editorial Grijalbo el libro Vivir con el narco, crónicas y retratos de un país en guerra. Manu Ureste, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? No, pues al contrario, lo agradecido soy yo y aquí a la orden. A ver, ¿qué quisiste retratar con esta obra? Mira, Carlos, pues Vivir con el narco es por así decirlo, es un mosaico de 17 crónicas, de múltiples voces de diferentes partes del país, de cómo pues estamos viviendo en México la violencia desde que allá por 2007 estalló esta guerra contra el narco y que continúa hoy día, a pesar de que las autoridades quieren hacer ver que ya no hay esta guerra, pero pues lo cierto es que sí, que continúa. Y bueno, pues eso es plantear qué ha pasado en estos años, ¿no? Y lo hace, digamos, las propias víctimas de la violencia, que por otra parte, pues por desgracia podemos ser cualquiera de los mexicanos. Y bueno, pues por eso hay crónicas de madres buscadoras, hay crónicas sobre personas migrantes que son otras de las víctimas recurrentes de la violencia en México. Hay crónicas de jóvenes que han sido reclutados por el narco a pesar del desembolso millonario de becas en este gobierno actual, por ejemplo. En fin, es un mosaico bastante completo que incluye también una importante selección de fotografías de cómo la violencia, cómo nos hemos acostumbrado, Carlos, a vivir con la violencia, sobre todo eso, ¿no? Cómo en la cotidianidad, ¿no? Esa es mi siguiente pregunta. ¿Hemos bajado la vara de exigencia hacia nosotros mismos, hacia la sociedad, hacia la convivencia, hacia los gobiernos, en un sentido en donde, bueno, pues ya sabemos que hay zonas a las que no vamos? Ahí tienes Culiacán, que hace un mes sabe que hay ciertas cosas que no puede hacer y horarios en los que no puede salir, y a fin de cuentas uno dice, bueno, pues que se matan entre ellos y se aprovechan de eso las autoridades, desde Felipe Calderón, que era panista, Enrique Peña Nieto, priista, López Obrador de Morena, ahora Claudia Sheinbaum, para decirnos, bueno, es que esto se está matando entre ellos, Ese argumento yo lo he estado escuchando por sexenios y por décadas. Exacto, es que ahí está la clave, ¿no? O sea, se está matando entre ellos. Bueno, no tan así, ¿no? Evidentemente la violencia ya nos afecta a todos, ya hemos cambiado nuestra vida cotidiana. Incluso yo creo que muchas veces no nos damos cuenta de cómo hemos normalizado la violencia, a pesar de que cambiamos nuestros hábitos, ya no se puede viajar por ciertas carreteras a tales horarios. Ahora que hay que decir también esto de Culiacán, Carlos, mucha gente ya incluso pues ya no quiere mandar a sus hijos a las escuelas, quieren que sean clases virtuales, por ejemplo, ¿no? Porque la violencia, pues todos los padres están preocupadísimos, o incluso ya no los llevan a Culiacán, los llevan a otro sitio, a la escuela, en fin. Toda esta cotidianidad que nos ha hecho a tener que aprender a vivir con el narco, a sobrevivir con el narco, es este libro. Son estas crónicas y de eso hablan estas personas, estas víctimas que, insisto, por desgracia, a veces lo vemos como un poco lejano, ¿no? Sobre todo el tema de la desaparición, y muchas veces me decía la gente que entrevistamos para este libro no, es que yo jamás imaginé que yo iba a tener una persona desaparecida, que mi hija iba a desaparecer hasta que me tocó a mí, ¿no? Y por desgracia, pues todos estamos expuestos a esta violencia y todos de alguna forma, Carlos, hemos modificado hábitos, hemos modificado muchas cosas por la violencia, que ya no es esta violencia de se matan entre ellos, no, es una violencia que por supuesto que afecta a toda la ciudadanía, ¿no? ¿Es reversible esto? Es una pregunta bastante difícil de responder. Ojalá, yo quisiera pensar que sí, pero también te digo que yo llevo aquí, yo no soy mexicano de nacimiento, obviamente, pero me siento ya como parte de este país después de ya 16 años aquí, y yo veo que pasan los sexenios, pasan los gobiernos, siempre son las mismas promesas, y lo que veo es que la violencia está generalizada en el país. Yo cuando llegué era mucho decían, bueno, es que es Ciudad Juárez, es Tijuana, es Tamaulipas, pero es que ya, dígame un sitio. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Yo llegué en 2008. No, pues has visto la descomposición, te ha tocado la descomposición, ¿no? Exactamente, la he visto. He recorrido el país, he hablado con la gente para este libro y ahí está expuesto. O sea, y lo que te digo es, yo no veo ahora mismo, dígame, una parte del país donde no hay un problema de esto. Debe haber muy poquitas. O sea, entonces, ¿hay solución a esto? Quiero pensar que ojalá que sí, pero también creo que cuando pasen más los años, si es que ojalá que no, las cosas no va peor, vamos a recordar esta época de la guerra contra el narco como una de los episodios más oscuros
de la historia moderna de México, por desgracia. Uh-huh. ¿Crees que con este gobierno se vaya a salir con lo que se ha esbozado de estrategia contra la violencia? ¿Crees que esa es la ruta? Mira, por ahora lo que hemos visto es que la ruta va a ser un poco parecida, Carlos. O sea, es decir, uso de fuerzas armadas, que tanto se criticó, ¿no? De sacar al ejército a la calle. Yo creo que eso va a ser la continuidad, ¿no? La continuación de esa política, más allá ahora de lo que ya ha expuesto Omar García Harfuch, de que va a haber inteligencia, etcétera, que también, por cierto, son promesas que yo creo que ya siempre se escuchan, ¿no? De que se va a priorizar la inteligencia para dar golpes precisos, etcétera. Pues veremos si eso da resultados, ojalá que sí, pero lo que es un hecho es que la continuidad en la política de seguridad va a estar, porque el ejército va a continuar siendo el actor principal en este combate, ¿no? ¿Continuidad implica los mismos resultados que se justo se expresan, se plasman en tu libro? Pues mira, ojalá que no, pero obviamente, no sé, llevamos, por lo menos yo en el tiempo que estoy aquí, 13 años con la misma política, los resultados son francamente, pues lo que está en el libro, ¿no? O sea, miles y miles de víctimas de desaparición, de homicidios, de extorsión, ojalá que este gobierno se consigan resultados diferentes y positivos, pero por ahora, por lo que llevamos viendo, pues me parece que va a haber una continuidad. Quién sabe cuáles serán los resultados, pero me temo que no van a ser muy diferentes. Manu Ureste, periodista y escritor, gracias por estos minutos para W Radio. Buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. Un saludo. Hasta luego. Su libro Vivir con el narco, crónicas y retratos de un país en guerra, está bajo el sello de Editorial Grijalvo. A ver, así como la reforma judicial, sí, fue inventada por López Obrador, pero Claudia Sheinbaum es cómplice. Lo mismo con la militarización. La inventó López Obrador, Claudia Sheinbaum es cómplice. Oye, es la presidenta de México, como tal se le tiene que exigir. Y entonces hoy, ¿qué dice? No, es que Nuevo Laredo, Tamaulipas es la Ciudad de México donde más atacan al ejército. Ah, bueno, pues que rafaguee el ejército y ya si se muere una niña, camino a la papelería con su abuelita, no, pues ni modo. Ya si se muere una enfermera que iba a una cena con su esposo y su hijo, pues ni modo. No, yo no entiendo esta manera de pensar. Se lo digo con franqueza, yo no entiendo. Y no entiendo cómo empiezan a perder sensibilidad de la gravedad del asunto. Escuche usted lo que dijo la presidenta. Nuevo Laredo es el lugar en donde más agresiones tiene, donde los grupos delincuenciales agreden más a las Fuerzas Armadas, tanto al Ejército como en su caso a la Guardia Nacional. En caso de que haya una actuación, una mala actuación de algún elemento del Ejército, de la Guardia o de algún oficial, serán sancionados, pero hay que esperar a las investigaciones y la cercanía que se requiere siempre con las víctimas.